Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días de lunes a sábado nos encontramos a esta hora y por este mismo canal para compartir la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Lo decíamos ayer, Dios habla hoy. Dios nos sigue hablando y Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. Así que bienvenidos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Un saludo para todos los hermanitos de los grupos de oración, de las comunidades, de las veredas que reciben nuestro video de la liturgia diaria. Y también una bendición muy especial para todos los hermanitos de tierras lejanas y extranjeras a donde llega este mensaje. Te pido a Dios que bendiga muchísimo a los hermanos que nos acompañan en la sala cada día, a los que nos ayudan con las lecturas como el Evangelio, el Salmo, la primera lectura, la segunda lectura, todos los proclamadores de la palabra de Dios, que Dios los bendiga, a los que participan, a los que nos dan su opinión, digámoslo de esa manera, sobre lo que el Señor les va regalando a través de las lecturas. Y bendigo en el nombre del Señor Jesús a todos los que nos ayudan económicamente a través de Nequi, ese Nequi que colocamos al final, ese pantallazo que colocamos al final de nuestro compartir de la palabra. Así es que, pues sean bienvenidos. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio Castilla, ahí a 2 cuadras del santuario del Señor de los Milagros de Castilla, donde está el Padre Chuchos, nos reunimos. Así es que cordialmente invitados. Todos los jueves se reúne allá. Hoy vamos a compartir la liturgia de la palabra de Dios correspondiente al 2 de agosto, viernes 2 de agosto. Así es que bienvenidos. Rosita, tienes la palabra. Los invito para que comencemos en oración. Buenos días, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar para que el Señor haga en nosotros su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, buenos días. Gracias por el día de hoy. Gracias por tenernos todos los días, Señor, aquí, por perseverar, por estar escuchando cada día esa palabra tuya que nos da, Señor, que nos alimenta nuestro espíritu, que nos da esa fuerza, esa visión, esa voluntad para poder continuar con tu ayuda y tu misericordia, Señor, ese amor tan grande que cada día nos das, Señor, y que nos muestra en estas palabras que tú nos das, mi Señor. Papito Dios, te entrego todos los hermanitos, Señor, que van a escuchar, que van a poder que escuchemos, porque más que todo que abramos nuestros oídos, nuestras mentes, nuestro corazón, que esas palabras que tú nos das hoy, Señor, las bajemos a nuestro corazón y asimismo podamos discernir lo que tú quieres que nosotros hablemos, que nos utilices, Señor, que nosotros nos bajemos y tú seas el que crezca entre nosotros, Padre de la Gloria. También todos los hermanitos que van a escuchar en las redes, Señor, ayúdales para que sea su mente, su corazón, esos oídos abiertos y poder entender, Señor, esa palabra tuya de ese amor tan grande que nos da diario. Amén. Escuchemos. De la profecía de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repite a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. Al ver si escuchan y si se convierten cada cual de su mala conducta. Y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás, esto dice el Señor: si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué,
si no escucháis las palabras de mis siervos los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al sitio de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? El pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, con que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Amén. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía al mirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judá? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y si no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un minutico para discernir esa palabra del Señor, todo lo que nos habló y poder compartir. ¿Quién quiere empezar? Celina, Rosita. Bueno, Celia, adelante.
Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos los hermanitos que se encuentran en este momento en sala y a los que están en sintonía con nosotros y a los que posteriormente van a escuchar estos mensajes que el Señor nos regala diariamente. Hoy las lecturas me traen a colación las circunstancias en que el Señor, cuando Él predicaba, cómo se ponía la gente, sobre todo los fariseos, los judíos, esos que se creían eruditos en la materia, que se sabían las escrituras, pero nunca las ponían en práctica porque no las entendían. Las entendían a su estilo, mas no como el Señor había dado su palabra. Y hoy nos acontece de igual manera en la iglesia. Cuántos sacerdotes santos, verdaderos sacerdotes, nos enseñan la palabra, nos dan ese alimento, nos la desmenuzan, por decirlo de alguna manera. Cuántos de nosotros también creemos en esas palabras, pero de otro lado también está el lado opuesto. Cuántos, a pesar de que transmiten la palabra del Señor, que nos dicen las verdades de cómo está el mundo, y muchos no gustan escuchar de esa palabra y de las verdades. Los persiguen a los sacerdotes, no hayan cómo hacerlos, eh, como quien dice, sacar de su diócesis. Muchas veces llegan y los malinterpretan y los acusan de tal manera que viene la persecución. Qué tristeza, porque en los tiempos actuales, estos tiempos se están tornando cada vez más hostil, cada vez más difícil para entender la palabra del Señor. El Señor ha sido tan claro porque nos está haciendo ver en qué está fallando el mundo. Nosotros le hemos dado la espalda. Nosotros lo hemos corroborado aquello que no nos gusta escuchar. Pero el Señor aquí nos lo dio a entender muy claramente. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Que nosotros hagamos todos los días de esta palabra ese alimento diario que el Señor nos proporciona. Hagamos como lo hizo también Jeremías, nos lo invita aquí en la primera palabra. Jeremías cumplió lo que el Señor le ordenó. Y por ese cumplimiento de la palabra se echó de enemigo al pueblo. No tanto a ellos, sino a los judíos, a los escribas. Pero aún así, Jeremías ofreció su intención de darle al Señor lo que le había ordenado. Él, sin embargo, él se sometió. Él se sometió a ese señalamiento que le hacía el pueblo de Israel. Él trataba de dar lo mejor porque el Señor le había ordenado que promulgara porque ese pueblo estaba tan desobediente y estaba tan idolatrado por ciertas actitudes, engaños, todo lo que estaba distorsionando, el Señor le preparaba un castigo. Pero en ese momento Jeremías cumplió lo que el Señor le había dicho. Y a nosotros hoy también la palabra de Jeremías nos invita. Seamos nosotros perseverantes en lo que el Señor nos propone en su palabra diariamente. No nos alejemos de ella porque sabemos que toca corazones, pero de eso se trata, para que nosotros nos vayamos transformando como lo hemos venido hablando, de que el Señor nos moldea, el Señor nos da como, somos como esas piedras del camino que en la medida de que nosotros vamos andando, cada golpe nos va a nosotros formando. Y ese golpe va lleno y acompañado de la gracia del Señor cuando nosotros queremos restablecernos en el camino. Por eso el salmista dice, que me escuche tu gran bondad, Señor. Claro, cuando nosotros acogemos al Señor, cuando le pedimos al Señor y nos encomendamos por ciertas circunstancias que el mundo vive, Señor, ayúdanos a encontrar el camino derecho. Ayúdanos a afrontar esos momentos difíciles, pero siempre, Señor, estamos atentos a tu bondad y a tu misericordia. Que la oración diaria de nosotros sea eso, decirle, Señor, te agradecemos
por todo lo que nos das diariamente, por todo lo que nos provees y por todo aquello, Señor, que nos enseñas, aquellos que nos dan orientación a través de nuestra iglesia. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Celi. Nancita, por favor. Muy buenos días para todos. Bueno, yo Buenos veo días. una pequeña similitud entre el Evangelio, en circunstancias, entre el Evangelio y la primera lectura. Dos hombres, en uno Jesús enseñando, en otro Jeremías profetizando en nombre del Señor, ¿sí? Pero juntos, como que de cierta manera rechazados, atacados por la multitud. En uno, en el Evangelio, se admiraban, pero en vez de admirarse del mensaje, de la enseñanza, de la unción, de todo el amor, todo eso bonito que daba el Señor, se admiraban, ¿quién es este? Como que ¿quién es este? ¿De dónde sacó tantas cosas? O sea, se fijaban era en la persona y no en el verdadero mensaje. Y no en el mensaje. La primera lectura se fijaban en que está profetizando cosas malas contra nosotros. Cómo nos gusta escuchar solo lo bonito, ¿no? O cómo algunos profetas se dedican es a decir solo lo bonito, lo que el pueblo quiere escuchar. Algunos líderes es igual, solo se dedican a decir lo que la gente quiere escuchar. Y eso no es así, ¿no? Primero, entonces, la enseñanza que me da es que no me debo fijar en la persona, sino en el mensaje. Bueno, todo es un conjunto, ¿sí? Pero más que la persona de quién es o no es, el mensaje es lo más importante, la enseñanza es lo más importante. Me invita a escucharnos entre nosotros mismos. Por ejemplo, aquellos que dicen que solo los sacerdotes o solo los grandes predicadores, los títulos, los que tienen credenciales. No, entre nosotros mismos podemos estarnos profetizando, enseñando en nombre del Señor, en nombre del Señor. Recordemos que el Señor a todos nos eligió y lo que siempre hemos recordado, por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y yo creo que esa es la credencial, la partida de bautismo, el bautismo que recibimos del Señor, la elección de los que estamos aquí, la elección del Señor y el envío, la formación del Señor. Ese es el respetarnos unos a otros. La otra enseñanza que me deja es, obvio, a quien no les agrada escuchar cosas no tan negativas, no tan positivas, sino más negativas a nadie. Pero qué bonito. Yo, por ejemplo, yo hablo de mí, que soy mi principal testigo. Eh, cuando yo estoy cometiendo un error, a mí me gusta que me lo digan, a mí me gusta que me digan, Nancy, podrías mejorar en esto, aquello, lo otro, o ese no es el camino, o eso no es así. A mí, Nancy, personalmente me gusta que me lo digan, porque lo veo como una oportunidad de crecimiento, no como una ofensa, no como un ataque. Lo otro sería soberbia. Es que depende también desde el punto de vista que veamos las cosas. Una situación difícil la puedo ver como oportunidad la puedo ver como víctima, yo como victimizando, como una agresión. Yo creo que es la disposición del corazón, es la actitud con la que tomemos las cosas e incluso con las que decimos así no sean tan buenas. Es esa actitud, es ese celo, porque el Salmo lo dice. El celo por el evangelio, es ese celo por las almas, es eso lo que nos debe mover, eso es lo que nos debe devorar, es eso. Y asimismo se puede estar direccionando nuestra actitud. Y otra enseñanza, ya para terminar, que me deja también el evangelio, es qué bonito que cuando una persona que está entre nosotros, que normalmente maneja un bajo perfil y que por cierta razón sobresale o tiene éxito o triunfa en algo, qué bonito alegrarnos con ella, qué bonito sentir la alegría del éxito y el crecimiento de los hermanos, porque de lo contrario podemos caer en eso, pero ¿quién es ese? Dicen por ahí todo lo el pobre robado. No,
Qué bonito alegrarnos del crecimiento de los demás, de quienes estábamos abajo, y si alguno sube, también que alegrarme de eso, y eso mismo también me hace subir a mí. Qué bonito, de verdad, alegrarnos con el crecimiento, con la, con la formación y con la enseñanza de los hermanos, cuando vemos que están hablando en el nombre de Jesús e incluso en su propia vida personal. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Rosita, muy buenos días, Dios te bendiga y buenos días, hermanitos, bendiciones abundantes. Amén. Bueno, Adelante. eh, podríamos decir que mis hermanitas estoy, o sea, de acuerdo con ellas y para no ahondar en lo que ya han dicho, bueno, sí, podríamos decir nosotros en la familia, los que nos vieron crecer, los que no solamente desde niños, sino cuando ya fuimos adultos, jóvenes adultos, lo que sea, lo que hicimos y cualquiera puede juzgar en el momento en que nosotros tengamos ese encuentro personal con el Señor y otros no pueden entender eso. Entonces, pero yo pienso que eso es eso es lo que nos dice la palabra. O sea, yo pensaba desde ayer y decía, a los profetas no les fue bien, ¿a cuál de todos les fue bien? Que hayan vivido una vida tranquila, o como dicen muchas religiones o la nueva era que te hacen pensar que todo es paz, que todo es armonía, que todo es lindo, y el Señor lo dice en su palabra. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y Él nunca nos habló del que me va a seguir, entonces va a tener el camino, las puertas abiertas, pueden ir y prediquen y eso no les va a pasar absolutamente nada. La palabra nos dice que nos enviará en medio de lobos. Y bueno, entonces yo creo que solamente por amor al Señor, por ese encuentro personal con Él, solamente por el amor, nosotros que tenemos ese encuentro personal con Él, pues lo hacemos por amor de verdad, o sea, porque si no fuera así, por eso mismo a los que se les está predicando aquí Jeremías, pues ni siquiera entienden absolutamente nada, o estas personas que conocían al Señor desde que creció, tampoco entendían nada porque no tuvieron ese encuentro personal, no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Yo creo que aquí se trata de humildad de nosotros reconocer al otro. Y yo sí que estoy de acuerdo con María Nancy en que qué alegría. Aquí hay varias personas, varios hermanitos, pero hay una en especial, no la voy a nombrar, y aquí se trata de humildad, iniciar uno como lo hicieron conmigo, o sea, cuando uno llegaba y se siguiera equivocando, yo no voy a decir que no, pero cuando le empiezan a uno ese caminar, aquí hay una hermanita y que Nancy ha empezado con ella un camino y me alegro y la felicito y papito Dios sabe quién es, cómo ha crecido, pero cuando a uno le dicen, mire, es que no se dice así, es que se haga de esta manera, y la humildad hace posible ese crecimiento, el acompañamiento, la gran importancia de estar en una comunidad, de poder nosotros el uno al otro enseñarnos. Es una de las principales obras de caridad, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Y aquí eso yo creo que cuando nosotros, en el medio de esa humildad, podemos reconocer y darle gracias al hermano, como lo decía María Nancy, del que nos enseñó, por ejemplo, en nuestro líder espiritual, cómo no poder vivir uno agradecido de que él nos haya llevado al camino y que nos haya llevado a los pies de Cristo y que nosotros con esa apertura y con esas ganas de tener ese encuentro con el Señor, porque es la disposición que yo tengo, abre el corazón para poder amarlo, para poder reconocerlo, para poder, no por medio de los milagros, porque Él hace milagros hasta en aquellos que no creen en Él, que no le creen a Él, y si no es por medio de su amor, por medio de entender el amor que nos tiene y por medio de su palabra. Esa es la importancia de estar aquí todos los días. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, Ruquita. ¿Quién más?
Yo, Nidia. Adelante, Nidia. Buenos días, Dios les bendiga. Pues Amén. el Señor hoy me enseña y también por medio de la profecía que muestra Jeremías, nos enseña que debemos afrentarnos cuando anunciamos el Evangelio, que debemos estar atentos y tener mucho cuidado, porque hay muchos incrédulos, otros que prefieren más bien seguir a los humanos, creer en los humanos, adorar, idolatrar imágenes o a personas que murieron, entonces se van es por lo más fácil. Y entonces Él nos enseña que cuando anunciamos siempre el Evangelio, pues que debemos tener mucho cuidado. Y nos invita a la conversión, a practicar la misericordia, la humildad, como ya decían las hermanitas, y a obedecer y cumplir su ley, que a perdonarnos, primero que todo perdonarme yo misma, que estoy fallando, y a saber escuchar. Y así para que cumplamos la ley de Dios. Y que también qué bonito buscar así para llegar al reino de Dios, qué bonito, que porque ahí hay un reino que Él nos invita para lograr así tener esa corona que Él nos está ofreciendo. Amén. Amén. Gracias. ¿Quién más? Bueno, yo les voy a compartir lo que el Señor me puso para poder decirles, compartir con los hermanitos y si hay alguien que quiera hacerlo bien pueda. Yo voy a empezar por el Evangelio. Vemos ese Jesús que nació en ese pueblo. Vemos que todos, ahí sí como dice uno a veces, ese pueblo chiquito, infierno grande. Y el Señor, imagínese, nació ahí, lo conocían a su familia, pero no veían lo que él hacía, no veían lo bueno, sino solamente lo malo, la envidia, el egoísmo, porque él pues sanaba, les enseñaba, no miraban todo eso que sino solamente miraban era que de dónde había sacado todo eso por la envidia y el egoísmo que ellos tenían en su corazón, estaban ciegos y que supuestamente veía ese pueblo, estaban seguros y que sabían toda la verdad, pero eso no lo sabían, ellos no sabían nada. Así como nos pasa actualmente, todos muchas veces solamente dicen, no, eso no pasa así, eso tal cosa, y la realidad es otra, porque no, así como en un tiempo creo que estaba uno como hipnotizado y solamente la mayoría veíamos o veían todo lo malo y todo lo bueno en lo malo, como dice Norman, que a todo lo bueno lo llaman, a todo lo bueno lo llaman malo y lo malo bueno. Y estamos en las mismas situaciones, porque el Señor todo lo que les estaba haciendo allá era bueno. Y por eso Él dice, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Él quería abrirle los ojos, quería mostrar el amor del Señor, que lo amaban, el camino de la salvación, todo, pero ellos no lo veían así. Entonces hay que orar y pedirle al Señor que nos ayude a quitar esa ceguera y esa sordera, digo yo, porque ambos, porque si no escuchamos, menos podemos ver. Y eso nos invita también a la primera lectura, porque en la primera lectura vemos a Jeremías. Jeremías era el profeta que el Señor, él obedeció lo que el Señor le dijo. Va y le dice a ese pueblo con sílabas, como él le estaba diciendo, que no quitara ni una sola para ver si su pueblo escucha, dice el Señor, y se convierta de cada una de sus malas conductas. Pero no, no le hacían caso, él fue y obedeció, él hizo todo lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo que les dijera, que les avisara, los advirtiera, les mostrara. ¿Y ellos qué hicieron?
en su egoísmo y sobre todo los que estaban rigiendo todo eso, por ejemplo, los que eran de la iglesia, los que no querían ni siquiera que la gente escuchara eso, ellos eran los más de que no dijera nada, de cogerlo y callarlo. Pero él, sin embargo, y a lo último que él no obedeció a pesar de que así fuera arriesgado su vida, porque Jeremías veía cuánto el peligro de cuánto se trataba de anunciar la palabra del Señor, que no iba a ser, ay, sí, vea, escuchémoslo y todos bien y todos no. Habían enemigos que podían estar ahí, como dijo una de las hermanitas, y de eso lo estamos viviendo ahora. ¿Cuántos sacerdotes no están amenazados por decir y distorsionan lo que a veces, muchas veces, el discernimiento que hace ese sacerdote? Y yo sé a alguien muy cerquita y de verdad que sí. Y él dice una cosa y lo interpretan de otra manera para poder atacarlo. Así igualito que hicieron con Jeremías, estamos viendo. Y entonces el Señor está advirtiendo que si las personas siguen así, con esos cultos falsos, con todo lo que la gente está creyendo, y no se quita esa ceguera y ese pueblo no se convierte, no ama al Señor, no deja que entre ese amor del Señor en su corazón, el Señor dice que vas a mirar y a poder hacer represalias contra ellos. Entonces, que el Señor nos ayude para no estar en esa situación de ceguera ni de sordera y podamos ayudar y ver a los que también están en las mismas situaciones, porque llevarlos al perdón, no hacerle daño a los otros, porque por ejemplo, los muchos líderes, ¿cuánto no van? Por sus intereses económicos, no solamente por salvar al pueblo, sino por lo que a ellos les conviene. Entonces, yo decía, pues el Señor, si no lo ponemos o lo dejamos que Jesús se nos marche de nuestro lado, pues qué vida nos va a, qué vida nos da para el futuro, qué día a día, si lo dejamos marchar, no podemos solos. Tenemos que contar con el Señor para poder como amortiguar tanta cosa que estamos viendo de hoy en día. Y si nosotros doblamos rodilla y vamos con el Señor, así como en el Salmo que dice que me escuche tu gran bondad, Señor, el Señor siempre nos va a escuchar si vamos con el corazón de amor, de misericordia, de ternura, no con la maldad, porque todo si él no va a escuchar, si va a pedirle, Señor, ayúdeme como hacen los ladrones, Señor, ayúdeme que yo pueda robar tal cosa. Y él no va a decir, no, sí, que lo puede hacer, pues él lo dejará que lo haga y si de pronto le resultó, pues sí, pero después va a tener las consecuencias. Entonces, es de poder que nosotros podamos contar con el Señor y no lo dejemos ir de nuestro lado cada día. Amén. Normita. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente el Señor le bendiga grande y abundantemente. Yo quiero ser hoy, yo quiero ser hoy diplomático y quiero ser políticamente correcto en mi intervención. No hay duda que Dios quiere que seamos profetas. No hay duda que Dios quiere que anunciemos y denunciemos. El problema es que, como lo decía Rosita, hoy en día si alguien denuncia, es acusado de perseguidor, de acosador o cosa parecida. Entonces, desafortunadamente, existe mucho la victimización. Eh, Aquel que es denunciado se victimiza y entonces, pues es muy difícil. Hace más ruido la victimización que la denuncia.
Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros como católicos, como cristianos y como laicos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aferrarnos a la verdad, procurar aferrarnos a la verdad de las cosas. Yo les he enseñado a ustedes en algunas ocasiones que una cosa es tener la razón y otra cosa es tener la verdad. Uno muchas veces puede tener la razón, pero no siempre tiene la verdad. Y el profeta debe de procurar decir la verdad, aunque aparentemente no tenga la razón. Y tal vez es eso lo que hace que muchas veces el profeta pues sea tomado a mal por decir la verdad. Y vuelvo y digo, la verdad como un anuncio, que es el evangelio de nuestro Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O la verdad como un anuncio o como una denuncia también. Entonces, pues hay que pedirle a Papá Dios, hay que pedirle a Papá Dios la gracia. Para eso, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nosotros conocer la verdad, nos aferramos a ella, la conocemos, la estudiamos, la profundizamos y nos apegamos a la verdad y continuamos diciendo la verdad. Verdades que a lo mejor a muchos les molesten o les perturben o los incomoden o les maltraten, pero pues tenemos que procurar hacerlo. Entonces el profetismo tiene dos puntas de lanza, dos aristas. La primera es el anunciar la verdad y la otra es que esa verdad se convierta en una denuncia. Repito, esa verdad se convierta en una denuncia. Eh, en otras palabras, que lo que nosotros enseñemos, que lo que nosotros digamos, que lo que nosotros vivamos, ponga en evidencia el error de los otros. Entonces no hay necesidad de estar acusando, señalando, qué sé yo, sino simplemente que nuestra manera de vivir ponga en claro que a lo mejor la manera de vivir de otros no es la más correcta. Voy a darles un ejemplo. Hace poquitos días, hace unos pocos días, eh, yo creo que casi todo el globo terráqueo tuvo la oportunidad de ver la inauguración del. Normita no se escucha. Se le cayó la señal. No se oye. Se le cayó la señal a Norma. Retomemos un poquito con lo que estaba diciendo. O sea, él nos hablaba de que hace pocos días, muchos, la mayoría, pudieron ver la inauguración de los Juegos Olímpicos. Recreemos ese momento mientras que Norman llega, que ya casi va a llegar. Ya llegó. Bueno, Vayamos recreando ese momento. pues yo vi uno de los videos que Norman envió y me parece que la mayoría de la gente de pronto era ciega, digo yo, y no veía. Listo, Sí, señora. Normita. No, sí que estábamos, Entonces, pues, qué pena con ustedes, se me cayó el internet del computador. Bueno, entonces les estaba diciendo que en esa presentación de los Juegos Olímpicos se presentaron unas escenas grotescas y ofensivas contra la fe cristiana, llámese católica o no. Eh, yo sí lo vi y la verdad me parecía grotesco y creo que estábamos acá con mi hijo, si no estoy mal viendo eso, y yo decía, qué necesidad de que sean.
Sí, ¿qué necesita? Porque ahora me quedaron las dos abiertas. Qué pena con ustedes. Ahora sí. Entonces, le decía yo a mi hijo, qué necesidad hay de presentar esas escenas tan grotescas. Pero fíjense ustedes que, voy a decirlo, casi todo el mundo no hizo nada ante ese suceso. Nadie hizo nada. Pero hubo un país que sí hizo algo, Marruecos, que está exactamente pues, debajo de España, debajo de Francia y de España. Y cortaron la transmisión. O sea, tuvieron ese valor, tomaron esa decisión y cortaron la transmisión. Ese acto que hizo Marruecos puso en evidencia que lo que se estaba presentando y se estaba transmitiendo al mundo entero no era correcto, no estaba bien. Ese cortar la transmisión, ese apagar la transmisión, fue un acto profético, porque con eso estaban haciendo una denuncia. Miren ustedes que no señalaron, no acusaron, no denunciaron, no pegaron el grito en el cielo. Lo que hicieron fue cortar. Y me parece espectacular que hayan hecho eso. Miren, nosotros cuántas veces vemos, qué sé yo, películas, programas de televisión o cosas en que uno dice, pero Dios santo, qué porquería es esta. Pues sencillo, mis hermanos, una manera de protestar, una manera de profetizar es corte con eso. Lo mismo, pues yo les he enseñado a ustedes. Muchas veces nosotros vamos a algunas parroquias, nos ha pasado, en donde no sentimos que nuestro presbítero, de pronto el que esté presidiendo la Eucaristía, lo esté haciendo con el suficiente amor, con la suficiente entrega. De pronto uno lo ve más preocupado por la economía de la parroquia o por otras cosas. Si uno sale y habla mal de él, obviamente que el sacerdote se va a victimizar. Y entonces el que queda mal es uno. Entonces, ¿qué es mejor? Pues no voy a misa a esa parroquia, voy a misa a otra parroquia en donde yo sienta que me están alimentando, en donde yo sienta que el sacerdote, el presbítero, lo que está haciendo lo está haciendo con mucho amor, con mucha entrega, con corazón sincero. Entonces hay distintas maneras de profetizar, hay distintas formas de profetizar, hay distintas maneras de denunciar. De todas maneras, mis hermanos, siempre que hagamos un acto de denuncia contra algo con lo que no estamos de acuerdo, basados en la verdad, no en la razón, fundamentados en la verdad objetiva y en la verdad subjetiva, porque obviamente que uno juzga a partir de lo que ve, a partir de lo que oye, a partir de lo que siente. Nosotros pues tenemos que juzgar a partir de eso, pero tratando de ajustarnos a la verdad. Entonces, siempre que nosotros seamos profetas, también tendremos quienes nos juzguen, también tendremos quienes nos critiquen. Y aquí, desafortunadamente, pues juega el poder, tiene mucho que ver el poder. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder, pues maneja las circunstancias. Eh, en los Juegos Olímpicos tenían el poder de la transmisión y ellos podían transmitir lo que quisieran, le gustara al resto del mundo o no le gustara, lo podían transmitir. Pero Marruecos tenía el poder de apagar o de prender o dejar prendida la señal o de apagarla y ejerció su poder. El profeta hoy en día tiene que, aún en lo pequeño, ejercer su poder. Y yo quiero terminar agregando algo. En el Antiguo Testamento, una cosa era el sacerdote y otra cosa era el profeta. Hoy en día nosotros hemos, las hemos juntado las dos. Y no está mal, pero de pronto no está del todo bien, porque es que le hemos atribuido al sacerdote
que es quien presenta la ofrenda y ofrece el sacrificio agradable a Dios, le hemos atribuido también las características o los dones o los carismas del profeta. Claro, como el sacerdote, como en la primera parte de nuestra misa es la celebración litúrgica, la liturgia de la palabra, luego viene la liturgia eucarística. Entonces el sacerdote se para y predica y anuncia la palabra y denuncia totalmente. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Cumple la función o debe de cumplir la función del profeta. Pero entonces nos encontramos que no siempre el sacerdote es profeta o no siempre el profeta es sacerdote. Y yo creo que aquí en este punto, el Señor después y a partir del Concilio Vaticano II, especialmente pues por lo que es lo que hemos vivido nosotros, ha levantado a través de nuestra renovación católica carismática una buena cantidad de profetas, predicadores, hombres y mujeres que no necesariamente son sacerdotes ministeriales, son sacerdocio seglar porque son bautizados y que levantan la voz y que predican la palabra y que también dicen verdades. Pero como no se tiene o como no se está revestido de ese sacerdocio ministerial, se le calla, se le oculta, se le tapa y se le quita la oportunidad de decir también verdades. Yo creo que Dios no ha cambiado su manera de pensar y yo creo que Dios no ha cambiado su manera de ver las cosas. En otras palabras, yo creo que Dios hoy en día sigue, y bendito sea el Señor por eso, sigue suscitando sacerdotes que nos ayuden en la parte litúrgica y sacramental. Bendito y alabado sea Dios por ese sacerdocio ministerial. Pero creo que también Dios sigue levantando profetas. Y creo que también a esos profetas hay que prestarles atención. Yo creo que también a esos profetas hay que escucharlos y hay que tratar de darle la importancia que se merecen en el mundo de hoy. Pidámosle a Dios no solamente por nuestros sacerdotes. Dicen por ahí que hay algunos que son más sacerdotes, más papistas que el Papa. Hay algunos que honran, veneran y casi que adoran tanto el sacerdocio, que se les ha olvidado que en nuestra iglesia, por el bautismo seglar, por el bautismo común, que lo llamamos también el bautismo de todos, nosotros los laicos somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero pues como nos cuesta tanto ejercer nuestro sacerdocio porque ni siquiera lo entendemos, deberíamos de trabajar más por ejercer nuestro profetismo y nuestro reinado. El reinado sobre el mal, el reinado sobre la carne, el reinado sobre todo lo que sea necesario, pero también ese profetismo, el, el seguir con nuestra manera de vivir y con nuestras actitudes, no con señalamientos, no con acusaciones, no con críticas, pero sí con actitudes de vida concretas, tratar de poner en evidencia y que nuestra manera de vivir sea una denuncia para aquellos que deberían de estar haciendo algo por el pueblo de Dios, por el rebaño, y no lo están haciendo. Dios les bendiga, muchísimas gracias, mis hermanos. Amén, Normita, gracias. Gracias, Papito Dios, por todo ese desayuno tan agradable que nos dio hoy. Que ojalá esa mente que tú nos abriste, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestro corazón, tengamos eso presente cada día de nuestras vidas y con los que nos vamos a encontrar para poder compartir ese desayuno tan agradable hoy. También con la mamita María, que siempre está ella ahí perseverando, que nunca nos deja solos, que siempre nos está ayudando para que no nos alejemos de Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo siempre seamos fieles a la palabra tuya, Señor, y junto con Mamita María sepamos llevarla y ser discípulos así como Él quiere. Amén. Amén. Para que anunciemos la verdad sin caer en la crueldad. Amén.
para que a Que con la manera tuya, Madre, seamos valientes en la defensa de nuestra fe. amén, Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos llenemos de sabiduría para poder compartir la palabra que nos regala diariamente el Señor. amén, para que con el Espíritu Santo, con la Virgen María, nos dé ese discernimiento, esa fuerza para seguir luchando, para seguir siendo ese farero que Dios siempre quiere en nosotros. Amén. amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo siempre pensemos y escuchemos y no dejemos que el Señor se marche de nosotros, que siempre lo tengamos a nuestro lado, perseverando en su oración, en su amor, en sentir estar adheridos al Señor para que podamos ayudar, porque hay difíciles cosas. Amén. ¿Alguien más va a orar? para que con la luz santo podamos nosotros también eh, de nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor, amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para hoy a las 3 de la tarde, el Santo Rosario, que todos los días estamos en esas, en los que se puedan conectar y quieran participar, bien lo pueden hacer. También hay grupos presenciales todos los días de lunes a sábado que pueden ir a los que están cerquita para amar más al Señor, aprender de Él en todas las enseñanzas que nuestro líder nos da. Es impresionante, pero así aprende uno a conocer al Señor, a amarlo, a tener esos valores, esa fuerza, y no desfallecer, porque la mayoría uno pues va a unas partes y, ay, no, pues sí, tal cosa, pero no, al estar aprendiendo todo eso, aprende uno a estar a perseverar y amar más al Señor y asimismo dejarnos amar por Él y poder crecer y ayudar a los otros. Entonces los que puedan ir eh, pueden hacerlo. Es cualquier información, están en el flyer, están los días, donde las direcciones y el horario. Y si necesitan más información, hay un teléfono que también lo pueden hacer. También invitarlos a ofrendar, porque este canal toca pagarlo, toca pagar las misiones, hay muchos gastos, entonces los que puedan ofrendar, así sea poquito o mucho, bien lo pueden hacer. En el Nequi de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Ahí lo pueden hacer. Y el Señor les va a aumentar porque yo tengo experiencia, uno ofrenda y el Señor le multiplica pues lo que uno va necesitando, nunca le deja que uno te pasen dificultades sobre eso. También nuevamente mañana para nuestro pan de diario, nuestro desayuno hermoso que nos tenemos todos los días a las 8 de la mañana, están cordialmente invitados todos y pueden conectarse por este medio. Gracias a todos los hermanitos, a todos los que participaron, los que en las lecturas y los que compartieron. Y un bendecido día para hoy. Un abracito, mil bendiciones. Gracias.